vamos a recordar, es decir, vamos a pasar por el corazón la vida de la Madre Isabel Maranges Valls, 1850-1922, fundadora y primera superiora general del Instituto Hijas de San José, y lo hacemos al cumplirse 100 años de su paso a la vida plena junto a Dios. Sí, la Madre Isabel es nuestra fundadora, porque acogió el carisma recibido de Dios por Francisco Butiñá Hospital de la Compañía de Jesús. Aunque ella no formó parte del grupo primero, el padre Butiñá no cesaba en su empeño de buscar una joven culta y capaz de aglutinar desde dentro la incipiente fundación nacida en Calella de la Costa el 13 de febrero de 1875. Buscaba una mujer que socializara el carisma y fuera memoria fiel de la gracia recibida, que aportara seguridad y visibilidad a este camino evangélico que Francisco Butiñá, el indiscutible y carismático fundador, estaba diseñando en la Iglesia. Una nueva congregación, sí, una nueva congregación en la que para ingresar en ella, la falta de una dote, requisito indispensable exigido por el Concordato de 1851 entre España y la Santa Sede, nunca fuera obstáculo para dar cauce a una vocación religiosa, porque las hijas de San José íbamos a transformar en dote el fruto de nuestro trabajo. Se requería, eso sí, buena salud y voluntad de trabajar. Isabel, que estaba emparentada con la antigua hidalguía del Alto Ampurdán, nació en La Bisbal, provincia de Gerona, el 5 de noviembre de 1850 a las 10:30 de la noche. Fueron sus padres Lucio Eugenio Maranges, médico y cirujano, y Ramona Valls, ambos vecinos de la villa de La Bisbal, capital comarcal del Bajo Ampurdán. Bautizada en la parroquia de Santa María al día siguiente de su nacimiento con los nombres de Isabel, María de los Dolores y Teresa, fue la mayor de 4 hermanos. La Bisbal tuvo su origen en la villa romana de Fontanetum y su nombre actual se debe a la cesión de la localidad al obispo de Gerona, bisbe en catalán, durante el dominio carolingio. El núcleo originario de la villa se asentaba sobre una pequeña colina que caía por occidente al río Daró y estaba rodeado de murallas. La colina la coronaba un antiguo castillo que había sido reconstruido muchas veces desde el siglo XI, cuando lo hicieron levantar els bisbes de Girona, que eran señores de la villa, de donde le viene el nombre de la Bisbal o la Episcopal en castellano. La experiencia escolapia de Isabel. No podemos documentar lo que nos parece, sin embargo, probable, y es que a Isabel, la primogénita de Lucio Eugenio Maranges y Ramona Valls, la llevaron al colegio del Inmaculado Corazón de María, cuyas religiosas se habían establecido en la villa en 1851. Pero sí sabemos seguro que más tarde pasó al internado de las religiosas escolapias de Gerona, donde la recordarán como una joven muy inteligente y muy buena. No sabemos cómo ni en qué momento se sintió llamada por Dios a ser escolapia. Su biógrafo, el padre José María Mural de la Compañía de Jesús, afirma con acierto que no es posible a los ojos humanos asistir al espectáculo maravilloso del nacimiento de una vocación religiosa. Aquella voz que habló a su corazón y a su entendimiento sin ruido de palabras y sin confusión de pareceres, hizo que, cumplidos los 18 años y algunos meses más, Isabel expusiera a sus padres su deseo de ingresar como novicia en las religiosas escolapias, y es de advertir que éstos se negaron a aceptarlo, y que la mayoría de edad en las mujeres no se adquiría entonces hasta los 25 años. Con el dato que supone esa fecha, finales de 1868 y quizá avanzado el 1869, se puede pensar, y con razón, que no hacían falta argumentos especiales ni ser republicano
para negarse a permitir que una hija marchara a ingresar en un convento de monjas y, en concreto, en el noviciado que tenían las Escolapias en San Martín de Provençals, uno de los pueblos más conflictivos del entorno de Barcelona. En los padrones de 1870 y 1875 solo desaparece del grupo familiar Maranges Valls la segunda hija, Concepción, que se había casado en junio de 1874. En la primera fecha, 1870, Isabel tenía 20 años y en la segunda, 1875, 25. En ambos casos figura como vecina de Llagostera junto a sus hermanos Piedad y Luis, a donde se había trasladado la familia. Como la mayoría de edad se adquiría de forma legal a los 25 años, Isabel seguía formando parte de la unidad familiar, aunque estuviera primero en el noviciado escolapio de San Martín de Provençals y luego en el de Sabadell. De hecho, también está documentado que había vestido el hábito en septiembre de 1874, pero consta igualmente que en 1876 no se hallaba entre las admitidas a la primera profesión. El encuentro de Francisco e Isabel. ¿Cuándo se produce el encuentro de Isabel y Francisco? No lo sabemos, pero sí conocemos una serie de circunstancias que nos aproximan a ese momento. Los padres Blanco Trías y José María Mural, de la Compañía de Jesús, sitúan a Isabel incorporada como pensionista en las religiosas de la enseñanza en Calella de la Costa. Ciertamente, en esta villa marinera se habían establecido dichas religiosas en 1862. Como acabamos de señalar, el padrón municipal de Llagostera ubica en la unidad familiar con sus padres y sus hermanos Piedad y Luis a Isabel. El 1 de octubre de 1876 murió su madre y allí debió permanecer hasta el momento en que su padre contrajo nuevo matrimonio en febrero de 1877, a menos de 5 meses de la muerte de su primera mujer. No esperó, por tanto, en su condición de viudo, el año que socialmente se consideraba debido a la memoria del cónyuge difunto. Es muy probable que Isabel viera motivos suficientes para afear el comportamiento de su padre, enfadarse con él y concluir que no debía sancionar lo sucedido con su presencia en el hogar familiar. La reacción de Isabel que acabamos de describir es una conjetura, pero los hechos no. Es, por lo tanto, muy probable que la decisión de irse de la casa paterna tuviera relación con esas circunstancias, y cabe la posibilidad de que cuando ocurrió lo que acabamos de narrar, Isabel se incorporara como pensionista en la Compañía de María en Calella de la Costa y que en la Cuaresma de ese año 1877 se confesara con Francisco Butiñá y el padre comprendiera que la situación de aquella joven la adecuaba de forma llamativa a las necesidades de la comunidad josefina que germinaba en Gerona. La realidad de las jóvenes que formaban las dos comunidades de Calella de la Costa y Gerona en el verano de 1877 no permitía optar por ninguna de ellas para ese cargo que era a todas luces imprescindible, incluso canónicamente exigido en las congregaciones religiosas, el de superiora general. Fue solo entonces cuando ese requisito se logró cumplir. El encuentro entre Isabel y el padre Butiñá fue posible porque, según las reglas de las monjas de la enseñanza aprobadas por Pío V respecto a las pensionistas, les daba a estas libertad para confesarse con quien quisieran. Solo se precisaba en dichas reglas que el confesor no podía ser el mismo que el de las religiosas, y eso debió ser lo que obligó a buscar un segundo confesor en Calella y llamar al padre Butiñá. Francisco Butiñá pudo enterarse fácilmente de que la joven que estaba arrodillada en el confesonario era una Maranges y que por tanto pertenecía a una de las familias más prestigiosas de la antigua hidalguía ampurdanesa y que cuando sus padres quisieron darle una buena educación
su familia vivía en la Bisbal y pensaron mandarla como interna al Colegio Escolapio de Gerona. A ese primer encuentro, sin duda, siguieron otros, y en alguno de ellos Francisco Butiñá se decidió a hablarle de la posibilidad de que se hiciera cargo de dirigir aquel grupo de mujeres y convertirlo en una sólida institución. Habría sido ya avanzado 1877, probablemente en marzo, cuando Francisco anunció a las hermanas que había encontrado a la persona que podía guiarlas desde dentro del propio grupo. Un día, recordaría años más tarde la hermana Teresa Jouvet, que se incorporó a la comunidad de Gerona ese mismo mes de marzo, como el padre Butiñá había llegado eufórico a la comunidad y les había dicho: os voy a traer a una que me parece que Dios la quiere para aquí. Veréis qué bien os vais a arreglar. La pondremos al frente. Parece muy buena y de mucha capacidad. Y desde entonces, continúa Teresa Jouvet, la esperaban con ansia. No quería aceptar, pero por fin vino. El padrón municipal de Gerona, a 31 de diciembre de 1877, acredita que Isabel lleva residiendo en la ciudad 7 meses, es decir, desde el mes de julio de ese año. La entrada de Madre Isabel dio solidez y estabilidad al taller, y eran cada vez más los pueblos que solicitaban los servicios de las hermanas. Desde el primer momento, Francisco Butiñá la puso al frente de la congregación, y aunque hasta el 1 de mayo de 1885 no tuvo lugar su nombramiento como superiora general, por parte del señor obispo de Gerona, doctor Tomás Sivilla, con el beneplácito de los señores obispos de Barcelona y Vic, diócesis en las que había establecidas comunidades josefinas, Isabel actuó como tal en todo momento. Hizo la primera profesión el 15 de agosto de 1879 y la incorporación definitiva al instituto tenía lugar el 12 de septiembre de 1886. El padre Butiñá había iniciado la fundación en Salamanca con Bonifacia Rodríguez el 10 de enero de 1874 como una única congregación, pero los dos intentos orientados a la unión fracasaron. En 1898 se celebró el primer capítulo general y en él fue confirmado el nombramiento episcopal de Madre Isabel al resultar elegida superiora general por unanimidad de votos. Al poco tiempo de morir el padre Butiñá, Tarragona, 18 de diciembre de 1899, sucedieron hechos que lo iban desplazando como fundador del instituto, mientras se afirmaba la figura de Madre Isabel. Esto provocó en la mayoría de las hermanas que habían conocido y tratado al padre Butiñá un malestar de tal magnitud que dio lugar a la visita apostólica, y la Madre Isabel fue cesada de su cargo el 4 de diciembre de 1912. Quiso ir a Roma para dar explicaciones y como le fue denegado el permiso, el 5 de julio de 1913 solicitó la dispensa de los votos que le fue concedida el 5 de agosto del mismo año. Aunque luego pidió con insistencia volver al instituto, no fue admitida, ni tuvo el consuelo de abrazar a las hermanas antes de morir, como había deseado. El 24 de julio de 1922, la Madre Isabel partía a la casa del Padre desde la residencia de las religiosas dominicas de la calle Elizabeth de Barcelona. Don Luis Díaz, capellán de la comunidad que le asistió en la última enfermedad, al fallecer la Madre Isabel, dijo a la comunidad: «Estén ustedes persuadidas, hermanas, de que en esta casa ha muerto una santa». Desde el 16 de mayo de 1963, los restos de la Madre Isabel reposan en el sarcófago construido frente al del padre Butiñá en la cripta de la Casa Madre de Gerona. Creemos que esta celebración del centenario de Madre Isabel nos va a ayudar a tomar conciencia más lúcida de algunos aspectos de su vida. A mí en concreto me
pidieron o me sugirieron hablar del aporte de Madre Isabel a la congregación. Algo así. Es mucho y habría que hablar en muchos detalles. Entonces, buscando un punto que aglutinara toda su actuación, creo que en el título que le damos de fundadora, a partir de ahí se puede entender mejor su aporte y valorar hasta dónde llegó, etc. Entonces, por ahí va a ir mi pequeña reflexión. La Madre Isabel, fundadora de la congregación. ¿Qué es un fundador? Fundador en general es el que pone unos fundamentos, a cualquier hora, sea una asociación, sea una congregación, un club, y una cosa tan simple como un edificio. Los arquitectos saben mucho de fundamentos. Es poner las bases sobre las que esa obra va a adquirir fuerza, seguridad, y de ahí se va a desarrollar hasta alcanzar sus objetivos. Algo así, es fundador. No nos vamos a ceñir a las palabras del diccionario. Precisamente las decisiones para poner en marcha esas bases es lo que los constituye fundadores. En general, se considera fundador de una obra o institución, asociación, al que la erige, la instituye, estableciendo, como he dicho, de otra manera, los fundamentos que harán posible su desarrollo futuro y su consolidación. Mirando desde ahí, pues nos vamos a fundador de una congregación. Y ya no vamos a repetir quién es, sino si es el que pone las bases. Nuestro fundador, ¿qué bases aportó? ¿Qué bases puso? Fundador de una congregación es quien, guiado por el Espíritu Santo y para responder a una necesidad de la sociedad y de la Iglesia, concibe en su mente y en su corazón un modo nuevo de vivir la vocación al seguimiento de Jesús. Un nuevo modo de vivir la vocación cristiana. De acuerdo a eso, va expandiendo esa idea suya, esa corazonada, y se va creando un grupo de discípulos que sintonizan con ese proyecto de vida. Los va formando y les entrega el proyecto resumido en un reglamento o unas constituciones en el cual señala unos objetivos espirituales y apostólicos, un modo de vivir y de proceder, un modo de desarrollar la vida de comunidad, y con otras muchas acciones tratará de contagiar su espíritu y su corazonada, digamos, a sus seguidores a través de distintos medios, cartas, encuentros, etc. También tratará de moldearlos humana y espiritualmente según las características y el espíritu evangélico contenidos en esos estatutos en los que él ha querido resumir ese modo nuevo de seguir a Jesús. Un modo nuevo y antiguo, ese es el Evangelio, pero cada fundador insiste o subraya algún matiz de la vida de Jesús, algún matiz del Evangelio. En nuestra congregación reconocemos fundadores dos, el Padre Butiñán y Madre Isabel. Sin embargo, en nuestra conciencia tenemos muy claro que hay una gran diferencia entre un fundador y el otro, entre Madre Isabel y el Padre Butiñán, porque hay una gran diferencia entre el aporte que hicieron a la congregación y a través de ella a la Iglesia. Y la diferencia viene dada por el rol que cada uno desempeñó. Aunque reconocemos dos, para nosotras es evidente que el fundador por antonomasia es el Padre Butiñán. Como he dicho antes, con otras palabras, él dio al instituto su fisonomía mística y espiritual, le señaló los objetivos, le señaló el ámbito eclesial de servicio al reino y a la Iglesia. También es evidente que en su relación con las hermanas y las comunidades,
en cuanta ocasión pudo, no descuidaba la formación de las hermanas en ese ideal y no descuidaba la oportunidad de introducirles la mística que llevaba el proyecto. Incluso se preocupó de formarlas en el aspecto humano y laboral para que la cosa fuera adelante. Y ahí tenemos alguna cita de una hermana. Dice, siendo todas tan faltas de saber y de conocimiento, subía nuestro buen padre a enseñarnos y no pocas veces se reía de nuestra sencillez, de las preguntas que le hacíamos debidas a nuestra ignorancia. En los días de trabajo subía al trabajador, se sentaba delante de una máquina y él mismo nos enseñaba a fabricar las medias y calcetines. Tanta era la humildad e interés que tenía para que con nuestro trabajo pudiéramos vivir. Él mismo, cuando iba a Olot, otra población también bastante industrializada, o a otras poblaciones donde se fabricaba este trabajo, se enteraba cómo se hacía, buscaba algodón y fabricantes que nos dieran trabajo. Cuando volvía, subía al trabajador muy contento y nos decía, ahora tal fabricante os mandará algodón y podréis trabajar. Y todo satisfecho y contento se sentaba con la sonrisa en los labios y nosotras a su lado aprendíamos hasta que nuestro trabajador parecía una fábrica completamente. Sin embargo, a pesar de todo ese aporte del padre Butiñán, de ser el fundador por antonomasia, cualquier fundador de una congregación femenina encuentra límites para la formación de las candidatas porque no puede vivir en comunidad con ellas. Y es en la convivencia diaria, en el trabajo, el apostolado, los tiempos de formación espiritual señalados, etc., donde hay que tratar de vivir el Evangelio según la orientación de las constituciones. Y también donde surgen las dificultades y hay que reorientar la vida y el espíritu. El fundador no puede participar de ese espacio. Por ello, como he dicho, en las congregaciones femeninas es necesaria la colaboración de una de las candidatas, con capacidad para aglutinar el grupo, orientarlo y formarlo de acuerdo a las constituciones en lo necesario para alcanzar el fin que le ha propuesto el fundador. Precisamente aquí, en esta tarea de esta colaboración especial, es donde ubicamos la figura de Madre Isabel como fundadora. Es decir, colaborando estrechamente con el fundador en la tarea de poner y afianzar los fundamentos. En algunas congregaciones se llama cofundadora, que también es un título que está muy bien puesto y podría tenerlo Madre Isabel, pero nosotros siempre le hemos llamado fundadora. La colaboración de Isabel con el padre Butiñán fue esencial en estos aspectos que hemos señalado más arriba y en otros incluso para la misma existencia del grupo como tal. El principal aporte para mí es que con la llegada de Isabel el grupo se consolidó. Amagaban vientos de que aquello no tenía consistencia y podía volar todo por los aires en cualquier momento. Aquello no, como que no tiraba la cosa para adelante. Este para mí fue su punto clave. Su presencia aportó solidez al grupo y a partir de ahí se fue consolidando y expandiendo. Y ella, en colaboración con el padre Butiñán, fue haciendo un montón de fundaciones porque venían muchas candidatas, muchas de ellas mandadas por el mismo padre. Y entonces ahí fue clave ese aspecto de fundadora. Alguien podría decir, ¿pero cómo? Si no estaba Isabel desde el principio con el grupo, ¿cómo fundadora? No importa. Al grupo llegó, como ha dicho antes hermana María Pilar, en julio de 1977. Y nada más llegar comienza a ejercer como cabeza de las siervas de San José, primero de Gerona y enseguida de Cataluña, de la otra casa también. Por voluntad del padre Butiñán, pero sin ningún nombramiento formal.
os voy a traer, les dijo el padre Butiñá en uno de los encuentros o de las visitas a las hermanas, os voy a traer una que me parece que Dios la quiere para aquí. Veréis qué bien os vais a arreglar. La pondremos al frente. Parece muy buena y de mucha capacidad. Y la hermana testigo de esta conversación continúa. Todas la esperábamos con ansia. No quería acertar, pero al fin vino. ¡Qué alegría! Yo no sé lo que tenía. Con qué amor nos acogía. Todo lo arreglaba. ¿Qué íbamos a hacer nosotras sin saber escribir ni nada? Yo no sé lo que tenía. Parecía la misma bondad de Jesús. Tan lista, tan buena. No quería aceptar. Algún otro testimonio nos dice, le cuesta aceptar. Pues es natural que Isabel vacilara entre aceptar o no la propuesta del fundador. Porque no era solo pasar a integrar el grupo de siervos de San José, sino hacerse cargo de él. Y una cosa es tener vocación al seguimiento de Jesús en la vida religiosa, y otra muy distinta, entrar en un grupo nuevo, que mucha gente ve con recelo, que no se sabe, que se presenta con unas características muy diferentes de todas las congregaciones conocidas. Tomar las riendas de un grupo así y llevarlo adelante requiere algo más que en otras circunstancias de una congregación, ¿no? Un poco más consolidada, con más perspectiva. De todos modos, requiere tener cierta claridad lo que comporta el proyecto que se pretende con esta congregación. Y vuelvo a decir, se entiende que le costará aceptar, porque Isabel, en este momento de su vida, pues tiene dos experiencias que no le ayudan mucho. Una es que el ambiente social de su época, podía resultar difícil para una persona de su clase entrar a formar parte de un grupo de sirvientas y obreras, las mujeres más pobres en la Cataluña de aquel momento, convertidas en religiosas obreras fabricantes. Si era mucho a bajarse hasta ahí, lo era mucho más asumir las riendas del proyecto tan incipiente, como demasiado novedoso e inseguro, como dijimos antes. Otra circunstancia es que venía de una experiencia vocacional fracasada, no sabemos por qué, el motivo no lo sabemos. Había formado parte de un grupo de postulantes escolapias de la Madre Paula Montal, un instituto con una mística muy distinta, muy diversa, de la que Butiñá ha diseñado para los siervos de San José. Lo que ella había aprendido allí no le servía. Tenía que hacer un proceso mental y un proceso de corazón también. Es decir, necesitaba convertirse al proyecto de vida que Butiñá le proponía para este momento de su vida y para toda la vida. Convertirse. Hacer un proceso de sopesar todo en oración y discernimiento. En un momento de su andadura que no era fácil. Acababa de perder a su madre y se cambiaba todo su panorama de vida. Butiñá, que creía que había encontrado la solución en Isabel, pues también tenía las cosas muy difíciles antes de encontrarse con ella. Y es que la compañía le iba recortando las posibilidades de atender la fundación. Y entonces andaba buscando una persona capaz de llevarla adelante. Habida cuenta que las hermanas de Salamanca no podían responder a su petición de que fueran a Cataluña a hacerse cargo de la fundación, así se desprende de una carta de Madre Bonifacia, buscaba una mujer con vocación, sí, pero dispuesta a tomar la rienda del grupo. Así que, mientras Isabel hace su discernimiento, Butiñá espera a ver qué pasa.
Pasados los primeros momentos de duda, Isabel dio su sí para seguir a Dios como religiosa obrera y lo aceptó el proyecto. Dice nuestra historia: no le arredró saber que aún no llevaban hábito religioso, ni lo inseguro del porvenir, ni la suma pobreza en que se hallaban, ni lo pesado del trabajo fabril a que se dedicaban. Todo lo allanó su fervor y ardiente deseo de seguir las huellas del virginal esposo de María. A partir de este momento, Isabel va a tener un papel relevante. Con su aporte a la consolidación y expansión de la misma y con su colaboración con el padre Butiña en la formación de la identidad del instituto y en la formación de las vocaciones de las candidatas que se fueron incorporando, ayudó a poner y a asentar parte de los fundamentos de la congregación. La parte, como hemos dicho antes, que el fundador no podía poner desde fuera de la comunidad. Por eso se le considera fundadora, aunque el carisma fundacional, es decir, la mística y la visión apostólica que le dio origen, lo aportó Francisco Butiña. La actuación posterior de Madre Isabel, a partir de ese momento, revelará la seriedad y sinceridad con que abrazó el proyecto de vida consagrada trazado por el fundador. Trabaja con sus manos para procurar el sustento del taller y de las acogidas. Sale a vender los géneros fabricados, al mismo tiempo que procura moldear su espíritu y el de las otras hermanas según los consejos y directrices del padre Butiña. Dotada de grandes cualidades humanas y espirituales, las puso al servicio de las hermanas y del taller. Con ella al frente, como hemos dicho, aquel grupo de obreras que por inspiración y con la ayuda del padre Butiña se había iniciado en 1875 para recorrer un camino nuevo de vida religiosa, se consolidó y expandió notablemente. En el principio, Isabel hace de superiora y de maestra de novicias, y en todo momento trata de hacer vida en la congregación el reglamento y las constituciones que el fundador les da. Breves notas sobre la Madre Isabel, nuestra fundadora. Comencé a conocer a Madre Isabel por el relato de algunas hermanas y por la historia escrita por el padre José María Muray, jesuita. Una historia compuesta de dolores y gozos, que me recuerda a nuestro Padre San José. Tenía interés de conocer cómo el Señor le había conducido a Madre Isabel o cómo ella se dejó conducir por él. Y aunque es difícil concretar o elegir, algunas cosas se me hicieron significativas. Por ejemplo, la enfermedad sin nombre que le hizo salir del noviciado de las Escolapias. Rompió un tanto su proyecto y que tanto le sirvió después para acompañar a nuestras hermanas. Al destinarme a Calella, tuve la oportunidad de visitar muchas veces el colegio de la Compañía de María, donde se encontraron Madre Isabel y el padre Butiña. Un encuentro providencial, donde los dos quedaron fortalecidos. Isabel vería una luz en su camino y el padre Butiña una ayuda necesaria para que fuera adelante la congregación. Para mí este era un lugar sagrado, que lo visitaba siempre que podía. Pero no se terminaba con esto. Isabel tenía que bajar su nivel social para convertirse en obrera y vivir con las obreras, e ir también contracorriente de lo que esperaba su familia de ella. Pero salvando todos los obstáculos, aceptó la propuesta del padre Butiña. Hermana Teresa Llubé, que convivió con Madre Isabel
Dice: yo no sé lo que tenía. Todo lo arreglaba. Parecía la misma bondad de Jesús. Ese fue también el sentir de muchas hermanas durante años de expansión de la congregación, pues ella siempre acompañaba a las hermanas en todas las fundaciones. Le era imposible ver una necesidad sin acudir a remediarla. También tuvo una fuerte oposición que estuvo en contra de su forma de gobierno y que le llevó a dejar la congregación, cosa que nunca lo hubiera deseado. Así le dice en una carta escrita desde Barcelona a Luis de Valls, visitador de la congregación, en 1916. Ha muerto una santa. Estas fueron las palabras del capellán de las dominicas, donde Madre Isabel estaba de residente. Ante la vida de Madre Isabel, siento un gran cariño y gratitud a su persona, por el amor a las hermanas, la dedicación y entrega a la congregación y el despojo de lo que había sido su obra. Gracias, Madre Isabel.